Buenas noches, mis hermanos. Nos toca seguir considerando el libro de los Hechos. Ya vamos por el capítulo 21, que con la ayuda del Señor vamos a ver al menos una parte. Y bueno, este capítulo 21 tiene un contexto que, por si no lo tenemos en mente, lo repasamos brevemente. Estamos en el tercer viaje misionero, veníamos hablando de eso, el tercer viaje misionero. Y en el capítulo 18, sobre el final, vemos que Pablo está en Éfeso, y allí está el relato que recordamos cuando encuentra a Apolos, que bueno, se conocía del bautismo de Juan, y allí Priscila y Aquila lo toman, les explica más exactamente el camino. Y lo bueno que Apolos lo toma, ¿no? Porque después se ve en 1 Corintios como Apolos es alguien importante, un referente de la iglesia en Corinto. De hecho, hasta había un partido, no fomentado por él, pero ellos habían tomado parte por Apolos, dice yo sembré, Apolos regó, dice Pablo. Evidentemente tenía un corazón enseñable. Este matrimonio lo toman, le explican y él toma lo que le habían dicho. Después el capítulo 19 nos dice que pasaron unos 2 años en aquel lugar y se produce aquel desorden por causa del templo de Diana. ¿Se acuerda? Grandes Diana de los Efesios, y ahí bueno, se va el apóstol. Y en el capítulo 20 sale de viaje hacia Macedonia y empieza a recorrer un montón de ciudades. No sé si se acuerdan, habíamos visto un mapita, cómo daba vueltas para un lado, para el otro. Vimos el mapa y en medio de ese recorrido de tantas ciudades que él iba y venía, vuelve a pasar por Éfeso, vuelve a pasar cerca de Éfeso, porque en realidad iba en barco, no es que iba por ruta, y el barco no tenía escala ahí, y pasa cerca de donde él había estado, pero dice que Pablo se había propuesto pasar de largo por Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. O sea, en esta etapa del tercer viaje tenía con claro que quería ir a Jerusalén y no quería pasar por Éfeso porque no quería demorarse en ese lugar. Pero evidentemente tenía algo para decirle a los pastores de Éfeso porque los manda a llama a los ancianos, les da instrucciones, les anima a seguir su propio ejemplo y un poquito más adelante les dice: ahora aquí, yo ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él sabe que su objetivo es ir a Jerusalén, pero sabe lo que le espera en Jerusalén. El Espíritu Santo se lo había revelado y él sabe que ir a Jerusalén, seguir el plan de Dios, lo que iba a causar es que, dice él, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él tenía un plan, que era el plan de Dios. Y dice, yo sé lo que va a pasar, me van a meter preso. Y es más, yo no los voy a volver a ver. Entonces los manda a llamar para dar algunas instrucciones y les da un recordatorio. ¿Por qué? Porque él no los iba a volver a ver y él sabe que el camino es largo, el camino es difícil. Entonces les dice que esto que él les había enseñado, el compromiso que ellos tenían, no era con él mismo, que les había enseñado, sino con el Señor. Y el verso 28 dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice, yo no lo voy a ver más. Pero recuerden siempre, porque el camino es largo y el camino es difícil, que el compromiso es con el Señor. Es más, hasta habla de la Trinidad acá, porque si el Espíritu Santo los puso por pastores, la iglesia de Dios, la palabra original es Theos, es Dios el Padre, el cual pagó por su sangre, está hablando del Hijo. El compromiso con la Trinidad, con el Señor y no con Él. Le da algunas instrucciones más. Y sobre el final del capítulo dice que entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y ahí empieza el capítulo 21 que nos toca a nosotros esta noche. En este contexto comienza el viaje hacia Jerusalén, sabiendo él y sabiendo los hermanos todo esto que Pablo les había dicho en el tiempo que compartió con ellos. Y bueno, como no había vuelos directos en aquel momento hacia Jerusalén, el viaje fue así. Capítulo 21, verso 1, dice así: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos.
y el día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Bueno, lo primero que podemos notar es que se nota que está escrito por Lucas, ¿no? Un detalle minucioso y meticuloso de cada uno de los pasos, las escalas que tenía que hacer el barco. Como buen médico, él deja asentadas todas estas cosas y describe el viaje con mucho detalle, como después lo va a hacer más adelante en el capítulo 27, ¿se acuerdan? En el naufragio, donde él dice cómo venía el viento, de qué lado pegaba el barco, y un montón de detalles que parece más un escrito de una pericia que de un relato, porque da tantos detalles que llama la atención. Pero bueno, era una característica de Lucas, quizá por ser médico, era muy observador, y lo deja así asentado con tantos detalles. Y en el transcurso del derrotero de este viaje que Pablo se había propuesto, ir a Jerusalén, llegan primero a Tiro. Y dice el verso 4, que hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. La primera pregunta es: ¿de dónde salieron estos discípulos? O sea, Pablo sale de viaje, para en Tiro, ¿y qué encuentra ahí? Hermanos. Bueno, los hermanos estos salieron de la persecución que había habido a causa del martirio de Esteban. ¿Y quién era el que los perseguía por los cuales ellos tuvieron que salir huyendo? Pablo. Qué notable, ¿no? Uno no se puede imaginar, imagínense al momento de salir, lo que menos pensaban ellos, que un tiempo más adelante se iban a volver a encontrar con Pablo en esta otra situación. Ellos no tenían idea. Pero nosotros, viendo la historia, podemos ver cómo en todo momento, aunque ellos no entendían y no se lo imaginaban, Dios todo el tiempo está tejiendo la historia de tu vida, de la mía, de la iglesia, de los hermanos. Y como mencionábamos el domingo pasado, Dios no juega a los dados, no es casualidad. Es algo que Dios propuso y dispuso que sea así. Y se vuelven a encontrar con estos hermanos en una situación que no se hubiese imaginado nunca, pero que Dios había preparado. Que Dios estaba manejando en su soberanía. ¿Y allí qué ocurre? Se encuentra un grupo de hermanos. Dice el relato que se encuentra un grupo de discípulos, porque es así como nos llama el Nuevo Testamento. Tenemos la serie allí grabada de Omar, ¿no? Creyentes o discípulos. Si no la conoce, búsquela, y si la conoce, repásela. La diferencia, que cuánto daño nos hizo el término creyentes, porque parece más un adherente que otra cosa. En cambio, el discípulo es otra cosa, así que sigue las enseñanzas de su maestro. Y el Nuevo Testamento nos llama, no recuerdo la cantidad de veces, Omar lo cita varias veces, cuántas veces nos llama como discípulos y cuántas como creyentes. Muy poquitas como creyentes, muchísimas como discípulos. ¿Y qué pasa? Se queda allí con los discípulos, con los hermanos, una semana compartiendo con ellos. Él tenía un objetivo claro de hacía rato, y lo dice varias veces,
que él lo que quería era llegar a Jerusalén. Y el viaje, como decíamos recién, no había vuelo directo, era un viaje bastante complicado. No era cerca, era un viaje que era cansador, un viaje que tenía escalas, que tenía que hacer transbordos. Ahí leímos en el versículo 2, hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, hacían transbordos. Realmente era un viaje no tan cómodo como los que tenemos nosotros hoy. Aún los viajes en auto son más cómodos que estos que tenía él. Y en medio de este trayecto tan largo, tan cansador, con tantas etapas, el tiempo que Pablo puede detenerse un momento, y él podría decir, bueno, me voy a tomar un descanso y seguimos para allá. Lo que hace en ese tiempo no es tomarse un descanso, sino compartir con los hermanos. Se encuentra un grupo de hermanos, ¿qué hace? Se queda con ellos. ¿Qué está haciendo? Comparte la comunión. Se encuentra a tus hermanos y dice, no, me voy a dormir la siesta, déjeme tranquilo. No, va y comparte la comunión. Ahora, la pregunta es, ¿Pablo no necesitaba descanso? ¿Era un superhombre que no se cansaba? No, seguramente sí necesitaba descanso. Seguramente si el hombre de unos cuantos años, que necesitaría descanso, que estaría cansado, pero que más que el descanso necesitaba la comunión. Él, en medio de ese viaje, entiende que era prioritario por sobre su cansancio físico, compartir la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Bueno, primero porque el Señor mismo dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No hay vacaciones de creyente. Aún cuando nos vamos de vacaciones buscamos un grupo de hermanos para reunirnos el domingo y compartir la cena del Señor. Porque mi padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Pero sobre todas las cosas porque este es un síntoma de salud espiritual. El necesitar estar con los hermanos más que por sobre otra necesidad física. De hecho, Omar hoy estaba con fiebre. Yo decía, ¿por qué no te tomaste algo y te quedaste en casa a descansar? No, porque yo quería venir. Y bueno, eso es algo que hace el Señor, por sobre la comodidad, la necesidad real. Tener el deseo de compartir con los hermanos. Él no tenía la obligación, y de hecho tenía una excusa. ¿Vos sabés lo que fue el viaje? No es tan fácil. Tenía una excusa. Pero le era impuesta necesidad, como él dice después a los corintios acerca del Evangelio. Me es impuesta necesidad predicar el Evangelio. No le obligaba a nadie, pero le era impuesta la necesidad. Y hermanos, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Que aún teniendo motivos para no venir, querramos hacerlo. Yo cuando leía esto me acordaba de Mariano y Ivana. Cuando se casaron, ellos vinieron, Mariano sin ser del Señor, y no se habían casado. Convertidos a Cristo entienden que se tienen que casar, se van de luna de miel, una luna de miel un tanto particular, porque tenían 3 hijos, se llevan a los 3 hijos de luna de miel. Y no me acuerdo, fueron lejos, quisieron ir a Brasil, no, creo que no llegaron. Pero me acordaba que cuando volvieron ese día de luna de miel, en el auto, o fueron en auto, era día sábado, pasaron por la casa, al terminar la tarde, tiraron las valijas y se venían al centro deportivo a compartir la comunión con los hermanos. Poco tiempo después, un día de trabajo pasó lo mismo, fue a Córdoba, Mariano dejó las cosas en la casa, vino. Hermanos, ¿por qué eso es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Hay excusas? Sí, el viaje es largo. ¿Podríamos quedarnos en casa? Sí, tengo fiebre, me siento mal, trabajé mucho. Pero lo que hace el Espíritu Santo, pone esta necesidad, que aún teniendo excusa, pone el deseo de compartir la comunión. Y mis hermanos, la comunión es un milagro. Esto es como la cueva de Adulam, donde David juntó 400 personas perseguidas, atribulados, con problemas, y los junta en una cueva. Yo decía hace un tiempo, metió 400 problemas en un monoambiente. ¿Qué puede salir de ahí? 400 problemas, ¿qué van a salir? Nosotros somos algunos menos de 400, pero somos una buena cantidad. Y cada uno de nosotros con nuestro carácter, con nuestros problemas, con nuestras cargas. Sin embargo, tenemos todos estos problemas en un monoambiente. Y necesitamos estar acá, hermanos, porque es el ámbito natural del discípulo. El ámbito natural es la comunión. Y esto, hermanos, es lo que hace el Espíritu Santo. Si no, sería imposible. Muchos de nosotros no tenemos absolutamente nada en común. Yo pensaba esto cuando me convertí a Cristo. Yo me había hecho amigo de mis hermanos de grupos jóvenes y yo decía, yo sin ser del Señor no sería nunca amigo de Él. Porque no tenemos nada en común, ni la personalidad, ni los intereses, ni los gustos, ni nada. Sin embargo, tenemos la unión espiritual que hace el Señor y que nos pone este deseo, como Pablo, de decir, ¿tengo 2 minutos? Vamos a dormir así. No, vamos a juntarnos con los hermanos. Y se quedó una semana compartiendo con ellos. Por eso, hermanos, el congregarse es salteado. El no venir en semana sí se puede, porque hay muchas veces que no se puede, por motivos de salud, por motivos de edad, por motivos de vivir lejos o de cursar. De hecho, uno de mis hijos hoy no está porque está cursando.
Entonces, no se puede. Pero no venir en semana sí se puede. O sistemáticamente llegar tarde o al final de la reunión. Son síntomas alarmantes. Son síntomas alarmantes. Nosotros tuvimos un tiempo, un hermano, que ya no se congregaba más con nosotros, pero le decían huevo heladera, estaba siempre en la puerta. No entraba nunca a la reunión. Y hace muchos años también una hermana que trabajaba con las chicas, siempre charlaba con las chicas durante la reunión. Tenés toda la semana, la hora y media de reuniones para estar acá. Todas las reuniones no, tenemos que estar acá. Tenemos que estar con los hermanos. Tenemos que tener la necesidad, aunque tengamos la excusa. No pasa, yo tengo algo importante que decirle. Entonces no vamos a otro lado. Tenemos toda la semana para hacerlo. Así como el momento de estudiar no es este, momento para estas cosas, que son excusas humanamente válidas, tampoco es este. Y hermanos, el tema es que los síntomas lo que hacen es evidenciar un problema más serio. El problema serio no es el síntoma. El problema serio es la cuestión de fondo. Cuando alguien tiene fiebre, el problema no es la fiebre. El problema es saber por qué tiene fiebre. Porque si no, la fiebre se da un antitérmico y se acabó. Pero si no se soluciona la infección, la persona se puede morir. Ustedes saben, yo hace un par de años tuve una operación muy grande que, por la gracia de Dios, estuve un par de horas de morirme. Me operaron y el médico, al abrir, después de 6 horas y pico de operación, dijo, menos mal que lo abrimos porque no llegaba mañana. Sin embargo, cuando a mí me llevan a la guardia, me ponen antitérmico, me hidratan con un suero y empiezan a dar vuelta y estamos en una tomografía, le digo, mira, ya me siento bien. Y dice, sí, te sentís bien porque te pusieron un antitérmico, suero, estás en reposo. Pero acá lo preocupante es los síntomas que trajiste. Aunque vos ahora te sientas bien, yo no te puedo dejar ir. Y ahí siguieron los estudios y me terminaron operando. Pero si no hubiesen buscado la cuestión de fondo, yo me terminaba muriendo. Entonces lo importante no es el síntoma. Pues si, bueno, pará, no pudo venir. Bueno, si es sistemático, es un síntoma. Y hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque me puede pasar a mí como en la guardia. Me puedo terminar muriendo. Hermano, si yo no me congrego, si yo no oro en forma personal, si no leemos la Biblia en casa, si no tenemos tiempo personales con Dios, y vivimos con antitérmicos. Hace un tiempito nos hablaba Andrés, no sé si le trajo repercusión o no, de algo que es muy entretenido, pero que él hacía la reflexión, decía, esto solo no alcanza, que era el matecito de la mañana, un devocional, ¿no? Que es lindo lo que dice. ¿Cuál es el tema? La preocupación ocurre con la buena semilla también. Uno dice, qué bueno esto, pero no podemos vivir de eso. Pues si vivimos de eso, nos morimos de inanición. Él decía, no puede reemplazar una comida. Entonces, si no está esta vida espiritual en nosotros, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es un síntoma que está mostrando algo más complicado. Hermano, no es para señalar a nadie esto. Esto es para examinarnos a nosotros mismos. Para que cada uno de nosotros se dé cuenta. Mira, esto no es una realidad en mi vida. Vamos a buscar el problema. ¿Por qué? Y pues si no nos podemos morir. No que vayamos a perder la salvación, ¿no? Se puede arruinar la vida espiritual. Esto es para examinarnos a nosotros mismos. Y también para entender por qué a veces los ancianos nos damos alguna responsabilidad a alguien. 2 por 3 tenemos problema con esto. Hace un tiempo venía un joven a pedir participar en un ministerio. Y habla con uno de mis copastores, y él con mucho cariño, como fuese un hijo, le explica todo esto. Y este muchacho no venía regularmente a las reuniones. Entonces le explica el primer servicio de la comunión, y bueno, todo lo que sabemos. Este chico, lejos de entender, llega a la casa y cuando los padres le preguntan, ¿qué te dijeron? No, que toman lista para servir. No entendió nada él ni los padres que vinieron enojados a reclamar. Hermanos, es un síntoma y hay que prestar atención. Ahora sigue. Yo decía, cuando hay un síntoma hay que analizar, ¿no? Yo, otra vez que fui después, yo tengo un montón de entradas al sanatorio, tanto por mis hijos en la guardia como yo por temas de salud. Pero si no hay nada, mejor, gracias a Dios, ¿no? Puede ser que no podamos venir, que pase algo y no hay nada. Pero yo un tiempo después de la operación, hubo un cumpleaños de macalupu. Y la comida peruana, ustedes saben cómo es muy rica y muy picante. La cuestión es que el otro día terminé en la guardia de vuelta, pues me sentía mal. El médico me revisa y me dice, mira, para mí no es nada. Pero si no es nada, bueno, te ganaste una imagen. Por tus antecedentes me hicieron el estudio, no era nada, era lo que había hecho Eduardo, que me había caído un poco fuerte. Pero hermanos, si no es nada, mejor, gracias a Dios. Está la posibilidad que sea un descuido. Si es así, lo corregimos y no pasa nada. Como dijo el médico, te ganaste una imagen, se arregla, me dio algo y fui a casa.
Bueno, decíamos, después sigue algo difícil. Este versículo dice que los hermanos le decían por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Y qué ocurrió? Cuando nosotros seguimos el relato, vemos que Pablo fue a Jerusalén. Como le dijeron por el Espíritu que no fuese, y Pablo subió. Pablo no les hizo caso. No les hizo caso. ¿Por qué? Porque lo que está queriendo decir el texto acá es que esto que iba a acontecer les fue revelado por el Espíritu Santo, como en ocasiones anteriores a otros hermanos. Les fue revelado lo que iba a pasar. El Espíritu Santo nunca le dijo que no subiese a Jerusalén. Lo que le fue revelado a los hermanos es, va a ir preso y va a tener problemas. La va a pasar mal y posiblemente ustedes tampoco lo vean nunca más como pasó con los efesios. No le dijo en ningún momento que no vaya. De hecho, sobre el final del relato vemos que los hermanos dicen, bueno, hágase la voluntad del Señor. Más adelante vamos a ver que Dios se lo confirma en el capítulo 23, le dice, es necesario que vayas a Roma, así como fue necesario que fueses a Jerusalén. Era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que fuese. Era la voluntad de Dios que sufriese en ese lugar. Y el tema es que Pablo y los hermanos lo sabían. Dios quiso revelarles esto. Te va a ir mal, vas a tener problemas serios. No que no vas a tener internet, vas a tener problemas serios. Hermanos, el tema es que a veces nosotros sabemos lo que Dios quiere. Y también sabemos que hacer lo que Dios quiere requiere pagar un precio. A veces sabemos lo que Dios quiere, pero sabemos que hacer lo que Dios quiere tiene un costo. Y a veces no lo ignoramos, sabemos que es así. Ahora, mis hermanos, hacerlo igual, sabiendo que hay un precio, sabiendo que hay un costo, lo que Pablo hizo en el capítulo anterior que recién referíamos. Pablo le dice a los efesios, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Hacer lo que hizo Pablo es estar dispuesto a pagar ese precio. Es decir, yo sé, ustedes saben, pero yo lo voy a hacer igual. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y Dios lo permitió. Es como el mercader de Mateo 13, que dice, un mercader tiene un montón de perlas, pero un día encuentra una perla preciosa. ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene para comprar esa perla, porque entiende que es de mucho más valor que todo lo que tenía. Y acá Pablo vende. ¿Qué es lo que vende? Vende el confort, vende la seguridad, vende el bienestar, vende la tranquilidad, vende su descanso por algo que es mejor. Él vende todo esto por algo que es mejor. Porque, mis hermanos, la adoración tiene que ver más con la obediencia que con la canción. Nosotros nos emocionamos muchas veces cantando canciones que son muy lindas y que expresan mucho. Pero la adoración tiene que ver más con la obediencia que con la canción. Por eso estar dispuestos a perder un trabajo por causa del Señor. Por no estar dispuestos a hacer cosas que a Dios desagradan. Y está la posibilidad de que perdamos un trabajo, ¿cómo que no? Estar dispuestos a perder plata. A veces hay negocios que son brillantes, pero que nosotros no podemos participar porque no agradan a Dios. Entonces decimos, mira, la verdad que no la dejo pasar. Igual lo va a hacer el vecino, aunque la haga el vecino, cosa de él. Nosotros no podemos. Estar dispuestos aún a padecer un juicio y aún con la posibilidad de ir preso si Dios así lo dispone. Hermanos, eso es adoración. Saber que Dios pide esas cosas y estar dispuesto a hacerlo. Como me pasaba hace unos días una frase de Spurgeon que decía que si eres llamado a soportar la dificultad por causa de la verdad, entonces esos son los sufrimientos de Cristo. Si soy llamado a soportar la dificultad por causa de la verdad, porque a veces soportamos dificultades por nuestra impericia, nuestra torpeza, nuestra cabeza dura, hay un montón de motivos por los cuales podemos sufrir dificultad. Pero si son por causa de la verdad, esos son los sufrimientos de Cristo, hermanos. Eso es adoración. Y tales adoradores busca a Dios que le adoren. Los que están dispuestos a pagar un precio, sabiendo que hay un costo a pagar. Y sin embargo, deciden hacerlo igual. No los que se emocionan y no terminan de cambiar, como dice una canción de Vidal, creo que es. Dice, ¿a qué te pasa? Que te emocionás y no terminás de cambiar.
El problema es que en muchas iglesias esto es tendencia. ¿Por qué? Porque la gente prefiere emocionarse y no terminar de cambiar que tomar la cruz y seguirle. Porque esto tiene un precio. Y la realidad es que no nos gusta. La realidad es que no nos gusta. Hermanos, nadie nos llamó ni a opinar, nadie nos llamó a ser felices, nadie nos llamó a cumplir nuestros sueños. Somos llamados a glorificar a Dios. Sabiendo que el que vive piadosamente padecerá persecución. Después sigue el versículo 5, diciendo que, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puesto de rodillas en la playa, oramos. La importancia de orar por los hermanos y de orar con los hermanos. Qué importante fue que todos salieron, no les quedaba un par de cuadras, salieron de la ciudad, se fueron hasta la playa, no le quedaba mano. Fueron todos, con sus mujeres, con sus hijos. Ninguno dijo, no, yo oro de casa, no te das problema. Vuelvo a decir, sí se puede. A veces no se puede y es una provisión que Andrés, no sé la paciencia que tiene para estar en el Zoom. Yo, alguna vez que estoy por enfermedad, es dificilísimo estar orando por ahí, que hay hermanos que lo tienen que hacer porque no pueden por un montón de motivos. Pero sí se puede, tenemos que orar con los hermanos. Así, oro desde casa. Si está la posibilidad, tenemos que hacer el esfuerzo. El verso siguiente que dice, bueno, oraron y se fueron a su casa. Y seguramente en su casa siguieron orando por Pablo. Pero eso no invalidaba lo del versículo 4. O sea, cuando tuvo la posibilidad de orar con Pablo, estuvieron con él. E hizo el esfuerzo y fueron. Después del verso 9 en adelante, dice que va a Cesarea, se encuentra con Felipe. Primero pasa por Ptolemaida, lo mismo, encuentra hermanos, comunión, después va a Cesarea, encuentra a Felipe, que dice es uno de los 7. ¿De los 7 qué? Capítulo 6, cuando eligen los diáconos, los 7 diáconos para servir, ese Felipe, que es el mismo que después predica el Evangelio. Bueno, este Felipe tenía 4 hijas. ¿Y qué pasa? Estando ahí en Cesarea, en la casa de Felipe, dice que llega un tal Ágabo. Este Ágabo, seguramente, porque no es un nombre tan común, es el mismo que está en el capítulo 11 de Hechos, donde él profetiza que va a haber una gran hambre. Y el mismo texto aclara que sucedió eso. Y es más, los textos seculares también, hay escritos de Josefo que corroboran que en el tiempo que está escrito eso, hubo un tiempo de hambre. ¿Y este profeta qué dice? El de que este cinturón lo van a dar así y lo van a entregar a los gentiles. ¿Cuál era el problema? Que en el capítulo 11 había dicho algo y se cumplió. Y esa es la medida que da Deuteronomio 18 para saber si un profeta es profeta de Dios o no. Dios dice, ¿quieren saber si un profeta lo envié yo o no? Si lo que dice no se cumplió, yo no lo envié. Si lo que dice se cumple, yo lo envié. Y lo que ha dicho este hombre se había cumplido. Entonces tenía la certeza de que esto era verdad, que iba a pasar. Y otra vez lo mismo que en Tiro, otra vez lo mismo que en Mileto, dice el verso 12, le rogamos que no vaya. Y el verso 14 le dice, no pudimos convencerlo. ¿Quién está escribiendo? Lucas. O sea, Lucas estaba entre lo que le rogaba y no pudo convencerlo. Un gigante de la fe. Mira, hermano, lo fuerte que es el impulso a evitar lo que no nos es agradable, que hasta Lucas le dice, no vayas, sabiendo que era la voluntad de Dios. Tan fuerte es el impulso que tenemos nosotros de no hacer lo que no nos gusta. Que lo llevó Pedro en un momento a decirle al Señor, no vayas a la cruz, de ninguna manera pase esto. Un gigante de la fe, de la cual al menos yo no soy digno de desatar los zapatos. Sin embargo, le dice, no vayas. Otra vez lo mismo que en otros lugares. Y otra vez la respuesta es la misma. Últimos 2 versículos. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Mis hermanos, vamos a dejar acá el relato. Le tocará a Juani el viernes que viene con la ayuda del Señor, seguir con él. Pero nosotros tenemos que sacar algunas conclusiones. Pablo evidentemente era un hombre de visión,
un hombre de visión, mientras Axelito nos viene a visitar, ahí se lo lleva. Pablo era un hombre de visión. ¿Qué es la visión? Visión es tener singularidad de propósito. Tener visión es saber lo que Dios quiere para mí. Entender lo que tengo yo que hacer. Hay cosas que Dios espera de todos los creyentes. La voluntad de Dios es vuestra santificación, cosa aparte de fornicación. Otra, me seréis testigos. Eso es para todos. Pero hay cosas que Dios quiere para mí. Y entender la singularidad de propósito que Dios tiene para mí es tener visión. Es saber lo que tengo que hacer. Es lo que Dios dispuso para mí y no lo dispuso para otro. Lo dispuso para mí, no lo dispuso para otro. Identificar lo que Dios dispuso que nosotros hagamos y hacerlo como lo hizo Pablo. Creo que es el mensaje central de este fragmento que leímos hoy. Identificar lo que Dios quiere que hagamos nosotros y no otro. Y hacerlo, aunque no nos guste, aunque cueste un precio, aunque sea un esfuerzo, creo que es lo que nos tiene que quedar esta noche de tantas cosas que dijimos. Para Pablo era ir a Jerusalén, ir a Roma, las cartas, escribirlas preso. La otra comunicación que tuvo con los efesios, él dijo, no me van a ver más la cara. La próxima comunicación fue estando preso. Escribió desde la prisión la carta a los efesios. Identificar lo que Dios dispuso que nosotros hagamos y también identificar lo que Dios dispuso que padezcamos cada uno de nosotros. Vamos a tener dificultades. No es una posibilidad, es una certeza. En el mundo tendréis aflicción. No es una posibilidad. Es una certeza, vamos a tener problemas. Ahora, pasar por esto que Dios dispone, transitarlo en fe, es lo que Dios espera de nosotros. Hermanos, Dios preparó lo que tengamos que padecer. Lo preparó para nosotros, a medida. Y está aplicado en la vida de cada uno de nosotros con cuidado. Ese concepto de herida controlada, ¿no? Hoy hablamos de operación. La operación es una herida, pero es controlada, es para bien. Cuando Dios trae situaciones a nuestra vida que no nos gustan, que son difíciles, que traen sufrimiento, que traen llanto, tenemos que saber que está preparado a medida para nosotros. Y juntamente con esto va a dar la porción espiritual para sobrellevarlo. Y está aplicado con cuidado para cada uno de nosotros. Así como el médico no es que se corta, se me pasó, dice. No, con cuidado, herida controlada. Tenemos que saber que cada cosa que nos pasa, así no nos guste, tiene un propósito. A Dios no se le murió Lázaro. Señor, si hubieses estado acá no se hubiese muerto. No se le murió Lázaro. Al Señor no se le hundió Pedro porque las olas eran grandes. No que se descuidó y dice, le dije que venga y había viento. Qué mala mía. Se me hundió Pedro. No, al Señor no se le hundió Pedro. Hermanos, los más grandes triunfos de los falsos maestros, que hay montones por las iglesias y ni les digo por internet, los más grandes triunfos de los falsos maestros fueron redefinir las palabras bíblicas y darles un sentido contrario al que tienen. Porque a la gente no le gusta escuchar esto. Ahora hay textos que no se pueden cambiar. Pedro dice, el Señor padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. No se puede explicar de otra manera. Si uno murió, todos murieron. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No se puede interpretar de otra manera. Sin embargo, se hacen un montón de piruetas para darle un sentido contrario al sentido original. ¿Por qué? Porque no nos gusta. La realidad es esa. Le pasó a Lucas. Hermanos, para poder entender esto, para poder entender la visión, la singularidad de propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, en lo que tenemos que hacer y en lo que tenemos que padecer. Para eso tenemos que tener intimidad personal con Dios. Es la única forma, tener intimidad personal con Dios. Hermanos, no todo el mundo tiene el coraje de nadar contra la corriente y mucho menos de hacer lo que no nos gusta. No es mucha la gente que hace esto. Por eso es la puerta estrecha.
Muchas veces hablamos de puerta estrecha hablando de la predicación del Evangelio. No. En el cristianismo también hay puerta amplia y puerta estrecha. Porque no todo el mundo tiene el coraje de nadar contra la corriente y mucho menos de hacer lo que no nos gusta. Esto, mis hermanos, es crucificar la carne. Estar dispuesto a hacer lo que no nos gusta. Tenemos que tener claro dos conceptos. Uno, que el sufrimiento es la mejor escuela del carácter. Dios no necesita de nosotros más nada que un carácter. Después, todo lo bueno que haya lo pone Dios, toda buena edad y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Si hay algo bueno, porque Dios lo puso. Ahora, para que esto se manifieste necesita de nosotros un carácter formado, trabajado, y eso se trabaja. No nace naturalmente con nosotros, se ejercita. Y el sufrimiento es la mejor escuela del carácter. Formar un carácter en el cual Dios se pueda manifestar, nos pueda bendecir y podamos ser de bendición para los demás. Dice, tenemos que tener en claro dos conceptos. Uno, que la mejor escuela de carácter es el sufrimiento. ¿Y el otro cuál es? Que la cobardía es la epidemia de este mundo caído. La cobardía es la epidemia de este mundo caído, es lo natural. Lo que nos sale por naturaleza es esto. No vayas, va a ser para problema, no digas nada, va a ser para problema. Eso es lo natural, eso es lo de la carne, lo que nos sale solo. ¿Qué es lo espiritual, mis hermanos, para terminar? Lo de Pablo. Yo sé que esto es así, pero yo voy a pagar un precio. ¿Por qué? Porque encontré algo mejor. Estoy dispuesto a pagar el precio, y esto solamente es posible, hermanos, por la dinámica del Espíritu Santo. No está en nuestra posibilidad de la carne poder hacer esto. Esto solamente es posible si el Espíritu Santo gobierna nuestra vida. Esto es la dinámica del Espíritu Santo, que gobierne nuestra vida, no que sea un invitado solamente, que gobierne nuestra vida. Esto es posible teniendo convicciones, y las convicciones se adquieren en la presencia de Dios. No hay posibilidad de adquirirlas en otro lado. Lo que nos va a sostener en momentos difíciles, nos va a dar la singularidad de propósito, entender lo que Dios quiere que hagamos y hacer lo que no nos guste, de sufrir lo que Dios dispuso que tengamos que sufrir. Lo vamos a hacer con la convicción que se adquiere en la presencia de Dios. Pero mis hermanos, esto tiene recompensa. Esto tiene recompensa. Tiene recompensa acá y tiene recompensa allá. Tiene recompensa acá. Pablo, sobre el final de sus días, no dijo me arrepiento. Dijo, he peleado la buena batalla. He corrido la carrera. He guardado la fe, contento, satisfecho. Porque encontró una perla de gran precio. Y él vendió todo lo que tenía, sabiendo lo que le iba a pasar. Porque esto era mejor. Y esto tiene recompensa acá. Y tiene recompensa allá. Le dice a Tito, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que me dará Dios, juez justo. No solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Que Dios nos bendiga para tener esta convicción.